Soy un engranaje más, laboralmente hablando, de quienes trabajamos en lo que es violencia familiar e intrafamiliar de género, en la toma de denuncias. Trabajo en la Oficina de Asistencia Familiar de la Comisaría 38, a cargo del comisario Lucero. Vamos a aclarar porque no estoy a cargo de la comisaría, soy una suboficial. A cargo de la unidad que atiende a las víctimas. Y sí, obviamente trabajo se hace en red juntamente con la comisaría 34, con personal de promoción familiar, del Hospital Sati, Consejo Municipal de la Mujer, Consejo Provincial. Si no se trabaja en red, estas temáticas es imposible poder abordarlas profesionalmente. Claro, sí, obviamente nuclea muchas entidades que sí o sí son engranajes que van pasando por etapas donde las víctimas de violencia tienen que sí o sí transitarlas, ¿verdad? En este sentido, cuando se realiza la denuncia empieza toda una aventura para la víctima de violencia. Empieza un proceso que no es fácil, no es que una persona, hombre o mujer, víctima de violencia, realiza una denuncia y listo, ya está, me separo. No, esto tienen que ser conscientes las personas que son víctimas, que van a denunciar. Empieza un proceso muy tedioso, que la justicia tiene sus tiempos. Generalmente la persona agresora, maltratadora, maltratador, no se queda con que está imputado y que el juez le dijo que no se podía acercar, no la podía llamar. Continúa con un tema de acoso, de amenazas. La víctima, entra en un círculo de miedo. Por eso es necesario que la víctima realice la terapia en la unidad de violencia del hospital o en algún espacio de escucha privado. Pero es necesario porque debe correrse esa persona del lugar de víctima para que la otra persona que es agresora o victimario deje de ejercer justamente la violencia, el poder, la manipulación sobre ella. Sí, primero para correrse hay que asumir el lugar de víctima, digamos. Si uno desde el miedo es muy difícil asumir, sobre todo si sabes que ha habido muchos casos de violencia donde se han denunciado en reiteradas ocasiones y mucho no se ha hecho de la justicia y lamentablemente han terminado en fallecimientos, en muertes, en asesinatos, en femicidios. Por ahí cuesta, digamos, denunciar desde el lugar de víctima, pero hay un plan de un abordaje, digamos, de prevención en este sentido que está bueno difundirlo. Nosotros como medio nos sumamos a esta difusión y estamos acompañando la tarea, pero de concientizar a las víctimas, ya sea hombre o mujer, porque la realidad es que también hay hombres, pero concientizarlas, tratar de hacerles entender que el mejor camino es denunciar, que hay un acompañamiento por parte de las instituciones. Sí, exactamente. El mejor camino en primera instancia es hacer, como dijiste vos, darse cuenta que una persona es víctima, y no es víctima cuando llega el golpe. ¿Sí? Hay un proceso que es continuo, que es progresivo, donde la persona victimaria comienza con pequeñas cositas, el controlar el teléfono, el controlar el horario, el que no te vistas de tal forma, no hables con tal persona, no te juntes, mira las amistades, mira la familia, no trabajes, no estudies. Son todos indicadores, como siempre le digo a las niñas y a los niños adolescentes, los que están destinados a los talleres, es que son lucecitas amarillas. Estas lucecitas amarillas indican que en un futuro ese celo que nosotros por ahí nos causa gozo, o dice, me cela porque me quiere, o me controla porque quiere saber qué hago, eso se transforma en un hostigamiento y el día de mañana llega el golpe. No es que no llega el golpe, seguramente, y en la mayoría de los casos, llega un golpe, llega un empujón, llega una piña, y en los peores de los casos llega el femicidio, la muerte. Hay muertes atroces por parte de parejas a causa de un ataque de celo, que obviamente todo esto viene aparejado de una situación de maltrato, de abuso de poder, incluso de baja autoestima, que también es parte del proceso de este victimario de la víctima, ¿no? La víctima piensa que sin esa persona a su lado no va a poder salir adelante, no va a poder subsistir, porque el victimario dice, mira lo que sos, si no estás conmigo, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Quién te va a querer si no estás conmigo? Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona una vez que sale de ese círculo tóxico, ese círculo vicioso, esa relación enferma, es reconstruirse como ser humano, como sujeto, como persona, y se hace a través justamente de un grupo de ayuda donde se trabaja mucho la autoestima, correrse al lugar de víctima y empezar a mirar desde otro lugar su situación. Claro, sí, justamente hay programas específicos para ayudar a estas personas, ¿no? Porque hay una realidad, que no está solamente la violencia física, está la violencia psicológica, la violencia económica también. Muchos de los que se jactan de ser jefes de familia,
que le manejan, digamos, los tiempos a las mujeres y le suministran el dinero para que él compre lo suficiente como para llegar a fin de mes y no mucho más que eso. O sea, hay muchas cuestiones que hacen también a la independencia de la mujer para poder reconstruirse como individuo. Totalmente, justamente el tema de la autoestima también pasa por el tema de la dignidad, del tema de poder subsistir, de poder tener la libertad de salir y decir hoy quiero tal cosa y hacerlo. La violencia psicológica, como vos la nombraste, la emocional, son violencias que no se ven, ¿sí? Que no dejan marcas visibles, pero es la que más daño hace, porque incluso puede llevar a una mujer víctima de violencia al suicidio. Claro. Y estas son estadísticas que por ahí nosotros decimos, bueno, se suicidó, pero a ver, tenemos que ver la trama que hay atrás de los motivos de ese suicidio. La violencia familiar intrafamiliar de género ya instalada, que ya tiene un círculo de violencia totalmente aceptado, naturalizado por la víctima y por el victimario, incluso por las víctimas secundarias que son las niñas, los niños de ese grupo familiar, el día de mañana van a replicar, y es muy difícil sacar a una víctima que no se sabe víctima o que se reconoce víctima pero no encuentra salida. Es muy difícil encontrar salida cuando se tienen los ojos vendados por la violencia. Claro, pero se replica tanto en los casos de las víctimas, digamos, de niños o niñas que vieron a su madre golpeada, como el caso de los victimarios, aquellos golpeadores que continuamente acceden a la mujer delante de sus hijos, y el día de mañana muchos de esos pibes pueden ser golpeadores a futuro también. Sí, lamentablemente tenemos un gran porcentaje de niños que replican esas conductas, niños que obviamente la juzgan, la rechazan, y hay niños que por un tema de que la familia es el contexto primario de ejemplo, educación y de vida, el día de mañana justamente replican eso, que si el papá a la mamá, que para preparar un mate le daba una cachetada y le decía calentá la pava, y el día de mañana lo va a hacer con su novia. Claro. Y la nena o la niña, el día de mañana que crezca, va a elegir un hombre con el perfil de su papá, un hombre que sea agresor. Entonces tenemos que romper justamente con estos paradigmas familiares que hacen a estas niñas, a estos niños, continuar en un círculo vicioso de violencia. En Viedma se registran casos de violencia, digamos, de ahí a que se oficialicen tras la denuncia y tras muchas cuestiones, es todo un tema, pero hay casos de violencia y hay varios, hay muchos. Hay muchos. Vos mejor que nadie conocés. Hay muchos denunciados y hay muchos más no denunciados. Claro. O sea, cada una denuncia tenemos 5 o 6 casos que no se animan a denunciar por X circunstancia. Si bien en la provincia de Río Negro tenemos el artículo 18 de la ley 3040, que es nuestra ley provincial, que nos obliga a distintos funcionarios, ya sea educación, salud o seguridad, a realizar una denuncia cuando tomamos conocimiento de una situación, también tenemos que tomar ese artículo con pinzas, porque yo sé de una situación X de violencia, yo la denuncio y con eso puedo llegar a generar una escalada de la violencia, claro, y puede terminar en un femicidio. Entonces, estas cuestiones hay que tomarlas con la delicadeza y el profesionalismo que cada situación singularmente necesita. Claro, y justamente también depende de la voluntad de la víctima, ¿no? de la persona golpeada, porque un tercero que vaya a denunciar queriendo hacer el bien puede generar esto que vos manifestás, una situación mucho más violenta. ¿Por qué? Lamentablemente los victimarios de una u otra manera se enteran rápido. Y hoy en día pareciera, o a mi entender, yo lo veo desde afuera, pero trabajo mucho con esos casos, a mi entender la justicia, hay muchos avances en esta cuestión, pero es como que está verde todavía y falta en cuanto a la prevención para resguardar a las víctimas de violencia. Se hacen denuncias, se hacen 30-40, se hacen un montón de cuestiones avisando de estos casos, pero los violentos de una u otra manera siguen perseverando en su accionar, y es complicado, es complejo. Es complejo y es muy tortuoso para las víctimas, porque si bien por ahí el núcleo de los golpes es la mujer, tenemos víctimas secundarias, como te dije recién, que son los hijos de esta pareja, o por ahí son mal pronunciados hijastros, ¿no? Uh-huh. Hijos de una pareja anterior que conviven con un padrastro agresivo. Esto es, digamos, indispensable que se haga un seguimiento y que desde la justicia, si bien, como decís vos, yo toda y cada una de las veces que llamo juzgado de paz, todas las veces me ha respondido, me han dado las exclusiones de hogar, las medidas cautelares, pero tenemos una ley muy liviana.
Ese justamente lo que La ley 3040 es muy liviana. Y ahí entran los legisladores o senadores o diputados nacionales también, que tienen que reformarse a nivel nacional para que pueda bajar a las Hay un provincias. proyecto de reforma de la ley 3040 y también tenemos, bueno, no nos olvidemos de la ley nacional, la 26485, que está reglamentada del 2010 en nuestra provincia y que si bien no fija mucha jurisprudencia hoy por hoy, es más amplia en lo que refiere a los delitos, ¿sí? Pero lo que es la ley 3040, que es con la que nos manejamos actualmente en la policía, en las oficinas de asistencia a la víctima de violencia familiar, la ley 3040 sí es muy liviana con respecto a la sanción y a las medidas de prevención una vez radicada la denuncia. Ha habido casos, digamos, de denuncias que se realizaron, denuncias concretas, y ha habido jueces que determinaron al menos una detención por 10 días, que son los tiempos que puede llegar a manejar la justicia. Después, bueno, hay que liberarlos. Esa modalidad se comenzó a implementar hace unos años. Bueno, pido perdón si no digo algo que es verdad, pero creo que el primer juez que privó de la libertad a una persona en el marco de la ley 3040 por violencia familiar, que luego se originó una denuncia penal, fue el doctor Guillermo Bustamante. Sí, y de ahí en más, siguieron con la misma modalidad y hoy por hoy ambos jueces, tanto el del juzgado 4 como el del juzgado 2, igual de Musi. Exactamente, tienen esa misma mirada hacia la persona violenta, justamente para resguardar el bien primordial que es la vida de la víctima, ¿no? Una de las acciones que está llevando a cabo es las charlas en las escuelas, justamente empiezan ahora, ¿no? Mañana. Mañana, bueno, estamos ahí. Mañana empiezan en una institución, ¿en dónde empieza mañana? Mañana comenzamos por 5º año consecutivo, estoy muy orgullosa de decirlo, 5 años se ha sostenido en el tiempo los talleres de prevención de violencia en el noviazgo. Este año comenzamos con una escuela primaria, el establecimiento 341 del barrio 1016 Vivienda. El director Mario González me convocó y la otra semana, bueno, ya estamos ajustando algunos horarios. La otra semana comenzaríamos, o la próxima, con el CEM 19, que es un establecimiento secundario. Y veremos cuál va a ser el cierre de cada año. Bueno, todos los años hacemos un cierre distinto, ya sea con pinta de murales, con filmaciones de spot. A los chicos les gusta mucho crear canciones, hacer eventos, así que depende de cada escuela vamos a ver cómo vamos a cerrar este año. Hay que aprovechar el arte, sobre todo de los chicos si surge de ellos, porque es la mejor manera de comunicar, es la mejor manera de hacer prevención. La idea de la jefatura justamente es hacer prevención en lo que es violencia en el noviazgo, en primera instancia, y en segunda instancia es acercar al niño, a la niña, al adolescente, al uniformado, cortando estos resquemores que hay de que la policía, de que los niños, de que las niñas, adolescentes, y obviamente la escucha atenta de qué es lo que quiere ese niño y esa niña, o qué es lo que necesita, y como cierre qué es lo que ellos desean. Nunca se le impone nada, después veremos si se puede conseguir, si se puede hacer, claro, tal cual. Pero por el momento se los escucha. Tal cual. ¿Cómo reaccionan los pibes ante cada charla? Digamos, ahí seguramente desde tu experiencia surgen casos o no, pero se ve que puede llegar a haber posibles víctimas, posibles victimarios. Realmente las experiencias son muchas. Tenemos adolescentes que se acercan, mujeres diciendo: yo tengo una amiga que el novio le hace tal cosa, o que como vos decís le pasa esto, o yo tengo una vecina, o se acerca un varón y dice: a mi mamá le pasa esto. A mí me pasó algo que me marcó muchísimo en el CEN 18 hace 3 años atrás, donde un varón se acerca, un niño de 15 años, y me dice: a mí me está pasando eso. Entonces le digo: ¿tu novia te está maltratando? No, dice: yo maltrato a mi novia y yo no quiero ser así. Bueno, se lo derivó a la institución que correspondía, comenzó un espacio de escucha. Hoy por hoy es uno de los coordinadores. Mira, o sea que es una buena señal. Es una buena señal. Otra buena señal es que llegan a mi unidad, no, a la comisaría 38, donde yo presto servicio, los adolescentes que fueron destinados a los talleres, acompañando a víctimas. Ella es mi vecina, le pasa esto, yo le dije que la venga a ver a usted. O vienen las personas y me dicen: a mí me mandó un nene que va a la escuela tal porque me dijo que usted fue a dar una charla. Entonces, eso implica que dejó algo en esa juventud los talleres. Cada vez que se hace el cierre vemos cuál es el mensaje que le queda a las nenas y a los nenes, y los indicadores de lo que es un futuro con violencia le quedan muy grabados.
muy grabado. Y eso va a hacer que el día de mañana diferencien una relación tóxica a una relación sana. Está muy bueno para replicarlo, ¿no? Porque qué mejor manera de replicarlo a través de los jóvenes que por ahí abren un poquito la cabeza y se hacen cargo de sus acciones, se hacen cargo de que está padeciendo esa situación y él mismo, de él mismo surge el cambio, ¿no? Y como yo le digo a las niñas, a los niños, a los adolescentes cuando termino las charlas, ustedes tienen la importante tarea de llevar este mensaje, porque ahora ustedes son conocedores, entonces tienen que replicarlo. Y indudablemente lo replican. Y hay un fenómeno que está pasando, digo fenómeno porque anteriormente, por lo menos en 4 años que me estoy trabajando en la 38, no había pasado, que se están acercando a la comisaría de niños de 10, 11, 12 años, porque el papá o la mamá los reta y van a verme a mí para ver qué tienen que hacer. No, es muy bueno. Bueno, pero antes no entraban a la comisaría. Claro. Hoy por hoy la comisaría, aparte de las campañas que te agradezco en el aire, que siempre me ayudas a publicar, las campañas de ropa, de útiles, aparte de las personas que concurren por alguna necesidad, ahora concurren los niños justamente para decir, bueno, a mí me está pasando esto, ¿es o no es mi derecho a denunciar? No, está bueno porque aparte de romper un poco con este miedo a la policía que por ahí se pretendió instalar desde hace mucho tiempo, nuestro país está saliendo de un proceso, digamos, dictatorial que más allá de los 30 y pico años de democracia cuesta porque hubo secuelas, pero está bueno romper un poco con esta estructura que hay de perderle el miedo a la policía, ¿no? Es así, humanizar un poco esta exactamente, situación. La policía justamente es un sujeto, es un ser humano, claro, con enfermedades, con tristeza, con alegrías, al igual que el resto de las personas. Creo que tenemos exactamente las mismas necesidades de cariño, de respeto que cualquiera. Y esto se ha demostrado cuando pintamos los murales en la comisaría, que esperábamos a 5 chicos y se presentaron 50, para mí fue un alegrón, porque eran 50 adolescentes que estaban tomando mate con mis compañeros y pintando murales sobre la no violencia. Y justamente había una escuela privada y una escuela pública. Mira, todos los paradigmas que se rompieron en una tarde. Y qué bueno que se unifica todo a través de una cuestión tan compleja como lo es la violencia de género, digamos, con las víctimas, que toda esta causa genera todo este movimiento y genera todas estas interrelaciones que por ahí son mucho más difíciles de abordar. La verdad que está muy bueno el laburo que estás haciendo y por eso te felicito, por eso me interesaba también difundir un poco estas cuestiones de las charlas que imagino que arrancan mañana y no paran una vez por semana en diferentes instituciones. Creo que más de una vez por semana. Vamos a hacer un trabajo completo con el 119 y bueno, ayer se me convocó de nivel medio de la provincia para trabajar con otras escuelas. Estamos en vías de ponernos de acuerdo. También hay desde la comisaría 34, y lo quiero recalcar porque el licenciado Martín Catalán, con quien tuve el honor de trabajar hace unos años en la comisaría de Lavalle, es un excelente profesional y también se abocó a dar charlas en las escuelas en la temática de bullying. El año pasado comenzó él. Y realmente también ha tenido resultados muy positivos. Es una temática muy difícil, es una temática actual, es una temática lamentablemente instalada en todas las escuelas. No es porque sea una escuela que lleve uniforme o no lleve uniforme. En todas las escuelas está lamentablemente muy instalada. En todas las escuelas y en mayor o menor medida, de diferentes formas se instala el bullying. Ya sea, sucede lo mismo con la violencia de género. Ya sea a través de la palabra, de la violencia, de que yo tengo más que vos y muchas cuestiones que hay que hacen eso, hacen el bullying y sobre todo niños que por ahí son mucho más vulnerables, ¿no? A este tipo de cuestiones. Bueno, el tema de la vulnerabilidad es un tema para hablar largo y tendido, pero sí, justamente toman a un niño que por ahí carece de algunas cuestiones materiales bueno, lo toman como un chivo expiatorio y bueno, obviamente que ese niño sufre y no quiere ir a la escuela, bueno, pero eso tendrías que hablarlo con Martín Catalán. Vamos a pedirte que nos hagas el nexo porque es interesante. La verdad que en el programa que abordamos martes y jueves en la tarde del Gritómetro queremos reflejar todas estas cuestiones. Así que, Mili, te agradecemos por el tiempo, por la visita, por la predisposición. Y bueno, ¿sabes qué? La radio está abierta para cuando lo necesiten, lo que haya que difundir, cuenten con el espacio. Y bueno, y gracias por todo también. En nombre de las víctimas de violencia de género de Viedma, te agradecemos por todo el trabajo que venís haciendo. Te agradezco a vos por siempre tener presente el trabajo, la difusión, las campañas. Te dejo el spot que hicieron los alumnos. Sí, ahora vamos a pasar en este y en el otro. Alumnos del